PLB. ¿Verdad? Nuestro hermano Dustin Hayes. Dustin Hayes. ¿Verdad? Un aplauso fuerte al Señor, Give an ¿verdad? applause to the Lord. Por nuestro hermano que visita California por primera vez. California for the first ¿Verdad? time. Y tenemos la bendición de que es de Oxnard. And the blessing that is in us. Así que glorificado sea el Señor. Lord, God be the Lord. Amén, gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria al Señor. It's my wonderful pleasure Es un placer to be here in this revival with you. el poder estar aquí en este avivamiento con usted. I appreciate so much Aprecio mucho the invitation la invitación from Pastor Solis del pastor Solís to be with you in this revival. para estar con ustedes en este avivamiento. He gave me some reports of what's been happening in your local services, Me ha reportado lo que ha pasado en los servicios locales and I think you're already experiencing revival. y yo creo que está experimentando el avivamiento. I've heard great things, Yo he escuchado grandes cosas and we've been experiencing revival in our local church. y hemos experimentado un avivamiento en la iglesia local donde soy yo. So I pray that this weekend, Pero espero enseguida corra el Señor este fin de semana, the force of your hearts in revival ¿verdad? Que el corazón de usted en este avivamiento, will meet the force of my heart already in revival, ¿verdad? Pueda unirse con mi fuerza de mi corazón en este avivamiento and we'll see great things from God. y veremos grandes cosas de Dios. Yeah, praise the Lord. Please forgive me if I seem a little distracted this evening. Por favor, discúlpeme si me miro un poco distraído en esta tarde. As the airplane was coming into Los Angeles, Conforme aterrizó el avión al aeropuerto de Los Ángeles, my ears filled up. mis oídos se han tapado I haven't released yet, y no se han abierto todavía. so I can't hear you. Así que no le puedo escuchar muy bien. But we're going to get through that Pero vamos a pasar eso by the help of the Lord. con la ayuda del Señor Let's hear from Him. y vamos a escuchar de Él. Can I ask you to stand one more Le time? voy a suplicar que una vez más se ponga de pie. I never like to begin a message Nunca me ha gustado empezar un mensaje without first going to the real preacher sin antes ir al verdadero predicador and seeking His help. y buscar a Él, su ayuda. If I can get under His direction, Si yo puedo entrar a su dirección, we can all leave this service todos podemos salir a este servicio changed. cambiados. If I don't Si no, find His will, encontramos su voluntad, you'd be better off for me to let you leave now, entonces será mejor que usted se vaya ahora, because you don't want to listen to me. porque usted no me quiere escuchar a mí. I don't have anything to give you. Yo no tengo nada que darle. But God, Pero Dios, the giver of life, que es el dador de la vida, wisdom, de la sabiduría inspiration, y de la inspiración, we want to hear from y Him. queremos escuchar de Él. Let's go to prayer. Vamos a orar. Father, I come before you, Lord, in the name of Amantísimo Padre, venimos delante de tu presencia. Que sea de una gran bendición, oh Padre, de estar aquí en tu casa. Te agradecemos, Señor, de estar delante de tu gente. Y oramos en el nombre de Jesús. Que hagas algo en el nombre de Jesús. Toma, Padre, tu palabra y bendícela con la tuya, para que del cielo venga y la palabra santa de tu palabra haga justicia en los corazones. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. As you remain standing, I want Así como está de pie, abra su Biblia my opening scripture tonight is in Hebrews chapter 9. en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9. I'm going to read verses 6 through 8. Vamos a leer el versículo del 6. In the name of the Father, En nombre del Padre, the Son, and the Holy Ghost. del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 6 Through 8. al 8. Del 9 hasta el 8. Now when these things were thus ordained, beginning in 6. Vamos a empezar el versículo 6, 9, 6. Now when these things were thus ordained, Y estas cosas así ordenadas. the priest went always into the first tabernacle, En el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes accomplishing the service of God. para hacer los oficios del culto. But into the second went the high priest alone once every year, Mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, not without blood which he offered for himself no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo and for the errors of the people. y los pecados de ignorancia del pueblo, The Holy Ghost this signified dándole esto a entender el Espíritu Santo that the way into the holiest of all
we sing. Hay un canto que cantamos It says, take me past the outer courts que dice, llévame por los atrios into the holy place, hacia el lugar santo, past the brazen altar. pasando hacia el altar. Lord, I want to see your face. Señor, quiero ver tu rostro. Pass me by the crowds of people Pásame sobre la gente and the priests who sing your praise. y sobre el sacerdote que canta. I hunger and thirst for your righteousness, Hambre y sed de tu justicia, but it's only found in one place. pero solo se encuentra en un lugar. I want to preach tonight, if I can, for a little bit on a topic called full access. Quisiera denominar el mensaje de esta noche acceso completo. The writer of the book of Hebrews here paints a picture for us El libro de los Hebreos pinta una figura of what worship of God was like in the Old Testament. de la forma que era la adoración en el Antiguo Testamento. He talks about Él habla the priests del sacerdote that went into the first room of the tabernacle. que entró al tabernáculo Then he talks about the high y priest después habla del sumo pontífice who once a year que una vez al año went into the holiest place of all entraba al lugar santísimo to offer sacrifice for himself and for the people. para ofrecer sacrificios para él y por el pueblo. Now, to understand this, we need to understand Para entender esto tenemos que entender how the tabernacle in the wilderness cómo el tabernáculo en el desierto and then Solomon's temple was designed. y el templo de Salomón fue diseñado. First, they were surrounded. Primero eran rodeados. The tabernacle in the wilderness by walls of fine twined linen. El tabernáculo en el desierto por mantos de lino fino Solomon's temple by walls of stone. y el templo de Salomón por murallas de piedra. The Israelites did not enter into these places Y los israelitas no entraban en estos lugares on a whim. On a whim. de repente. They entered for a specific purpose. Ellos entraban con un propósito específico. Specifically, the tabernacle in the wilderness was placed right in the middle of their camp. El tabernáculo en el desierto estaba en medio del campamento And each tribe had a place camped around the tabernacle. y cada tribu hacía acampar alrededor del tabernáculo, But they didn't just happen into it. pero no entraban de repente. They had to enter in through a specific door Tenían que entrar a través de una puerta to específica get into the tabernacle. para entrar al tabernáculo. And as they entered the courtyard, Y cuando entraban a sus atrios, the first thing directly in front of them lo primero que estaba delante de ellos was the altar for the burnt sacrifice. era el altar de sacrificio. It was an altar made of wood, Un altar hecho de madera, overlaid with brass. echado con ramas. And on this altar, Y en ese altar, the high priest offered the offering for atonement. el sumo sacerdote ofrecía sacrificio, He offered the Sabbath offerings. ofrecía el sacrificio del sábado, He offered the offerings of every feast that was ordained by God. ofrecía los sacrificios de cada día festivo. It's the altar Era el altar where they presented the burnt offerings to the Lord. donde quemaban delante de la presencia de As Dios. they entered into the courtyard, Pero conforme entraban más they adentro, were always aware of the sacrifice for their sins siempre estaban ellos conscientes del sacrificio de los pecados and what it cost, y de lo que costaba, because it was always before them. porque estaba delante de ellos. They couldn't get into the courtyard No podían entrar a los atrios without seeing the altar. sin antes no ver el altar. Directly past the altar Y pasando el altar was the tabernacle, estaba el tabernáculo. in which was two rooms. Tenía dos cuartos. The first room contained the golden candlestick and the golden altar of incense, Y el primero tenía el candelero de oro y del incienso which burnt continually. que quemaba constantemente. Unless you were a Levite, A menos que usted era un levita, you were not allowed to enter into this room. usted no podía entrar en esta parte. Those of the tribe of Benjamin, La tribu de Benjamín or Reuben, o de Rubén or Gad, o de Gad they could not enter in. no podían entrar. It was a holy place, Era un lugar a santo, place reserved only for God's priesthood. preparado solamente para los sacerdocios de Dios. And they daily entered into the holy place to perform service. Y entraban diariamente para hacer servicio a Dios. The Israelites only had a partial knowledge of what was in there. El pueblo de Israel simplemente tenía un conocimiento limitado de lo que estaba ahí. Just beyond this room
Solamente en este cuarto. was a second room inside the tabernacle Más adentro estaba otro cuarto. called the Holy of Holies, El lugar santísimo. or the holiest place. O el lugar más santo que había. It was separated from the first room by a great veil, Era separado del primer cuarto por un grande velo or a heavy curtain. o una cortina pesada. And in this room stood the Ark of the Covenant, Y dentro de este cuarto estaba el arca del pacto, on a stand that was overlaid in pure gold. que estaba delante de un altar de puro oro. In this ark was the tablets of stone that Moses brought down from the mountain. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley que trajo Moisés. Was Aaron's rod that budded, Estaba la vara de Aarón que había florecido. and was a pot of manna. Y estaba el maná del cielo. Into this room entered only one man, Y dentro de este lugar solo podía entrar un solo hombre. and only once a year. Una vez al año. The high priest's calling was to enter into that room on the Day of Atonement, Era el sumo sacerdote que era llamado a entrar a ese lugar. present the offering for sin Presentaba la ofrenda de pecados to the Lord. al Señor. God said, I will dwell Y él decía, yo voy a habitar in the holiest place. en el lugar santísimo. One man knew of it. Un hombre, The Israelites los and israelitas the Levites y los levitas were not familiar with the holiest power no estaban familiarizados con el poder del lugar santísimo and presence of God. y de la presencia de Dios. But one man. Más que un solo hombre, But one man. más un solo hombre. But the Bible tells us in the 10th chapter of Hebrews, verse 1, Pero la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verse 1, versículo 1. for the law having a shadow of good things to come, Porque la ley teniendo las sombras de los bienes venideros, and not the very image of the thing, no la imagen misma de las cosas, can never with those sacrifices which they offer year by year continually make the comers thereunto perfect. nunca puede por los mismos sacrificios que ofrece continuamente cada año hacer perfectos a los que se llegan. We're going to spend a little bit more time in chapter 9. Vamos a pasar más tiempo en el capítulo 9. But first I want us to realize what the writer of Hebrews said in chapter 10. Pero quiero que usted note lo que el escritor de Hebreos había hecho en el capítulo He 10. said everything that happened under the law Todo lo que había pasado bajo la ley carried a temporary shadow of what was to come. traía un tipo y sombra de lo que venía. God ordered the exact layout of the tabernacle. Y Dios había diseñado lo mismo en el tabernáculo. God's people entered and saw the sacrifice for sin. Entraba la gente y miraba el lugar de sacrificio de pecados. But just beyond that, there was a holy place that they had no access to under the law. Y más allá había un lugar santísimo donde no tenían acceso debajo de la ley. God didn't allow them to enter, No permitía a Dios que entraran and He didn't allow them to see it. ni que lo pudiesen ver tampoco. So God looks for better things. El Señor busca más por mejores cosas. He said the law had a shadow of good things to come. La ley tenía las tipo y sombra de los bienes venideros. Then He spoke of the sacrifices which could not make the comers perfect. Que de los sacrificios que hacían continuamente que no podía ser perfecto. The Israelites could have been Los israelitas podían faithful to God under the law. ser fieles a Dios bajo la ley. They were on occasion, Eran ocasionalmente, but at other times they weren't, pero en otras ocasiones no lo eran. because they didn't have full access. Porque no tenían
sangre de Cristo, who through the eternal Spirit entraba al Espíritu Eterno, offered himself without spot to God. se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Purge your conscience from dead works to serve the living God. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. How is God going to get us from the shadow of good things to come ¿Cómo nos llevaría de la sombra de los bienes venideros to the full access that he wanted you and I to have? al acceso completo que preparó para usted y para mí? He sent Christ on the scene. Él puso a Jesucristo en la escena. God wanted more. Dios quería más. He wanted to connect with you Él se quería conectar con usted on a level en un nivel that he couldn't connect with the Israelites que no podía conectarse con los israelitas, because they weren't permitted porque no les era permitido to enter into the holiest place. entrar al lugar santísimo. But he looked down the ages Pero miró hacia allá and he said, I want them. y le dijo: yo quiero que He ellos. saw you Te miró a ti and he saw me. y me miró a mí God said, I want them y dijo: Dios, yo quiero que to ellos have full access tengan acceso completo into my holiest place. a mi lugar santísimo. And so he sent Christ. Y así que él mandó a Cristo. Paul wrote Pablo escribió what the law couldn't do. de lo que la ley no podía hacer. God sent his own son Dios mandó a su propio hijo. in the likeness, in the look Dice en el rostro, of sinful flesh, pero dice de una imagen de pecado and for sin. y entró a fuerza. And what did Christ do? Y lo que Jesucristo hizo, Condemned sin in the flesh. condenó el pecado en la carne. Christ's life of holiness Jesucristo como representante de Santísimo was a condemnation, condenó, was a judgment juzgó upon the sin that surrounded him al pecado que estaba alrededor de él, and upon the sin that surrounds us today. al pecado que está alrededor nuestro. Christ came robed in flesh Jesucristo vino en carne like you and I, como usted y como yo, subject to the same temptation, sujeto a las mismas tentaciones, subject to the same heartache, sujeto a la misma dureza, and he lived victorious over it all y lo vivió victoriosamente to give you para darle a usted full access, acceso completo, to give me para darme a mí full access acceso to completo the holiest place. al lugar santísimo. We must realize Tenemos que estar that the law was righteous. que la ley justificaba. There was nothing wrong with the law the way that God gave it. No había nada malo con la ley en la forma que Dios la dio. It was righteous Era justicia and it was holy. y era santa. But man's service to the law was not. Pero el hombre que servía a la ley no lo era. Because Jesus Porque Jesucristo entered into the holy place. entró al lugar santísimo. Book of Hebrews said he entered in once, El libro de Hebreos dice que entró una vez, having obtained eternal redemption for us. The last phrase of verse 12. dice, haber obtenido, dice, una sola vez, habiendo obtenido eterna redención, versículo 2. He presented to the Father the blood, Presentó al Padre la sangre, not of goats, no de becerros, not of calves, no de cabrios, but his pure blood which never knew sin, pero de sangre que nunca conoció pecado, that the righteousness para que el justo that was in the law que estaba en la ley can now be fulfilled in you. pueda ser llenado en usted. God created a perfect law Dios creó algo perfecto de ley, that if the Israelites would have lived by, que si los israelitas
su sangre for us. por nosotros. Under the law, Bajo la ley, the high priest el sumo sacerdote entered into the holy place entraba al lugar santísimo and offered blood y ofrecía sangre for himself first, por el primero, for the people next, después por la gente, but not now. pero no ahora. Our high priest Nuestro sumo doesn't sacerdote, need to offer blood for himself que el autor ofreció su propia sangre because he's pure. porque él es puro, And so he stands before the presence of God así que él está delante de la presencia de Dios and he sprinkled blood into the holiest place of all y derramó su sangre en el lugar santísimo for you, por usted, for me. por mí. Verse 25. Versículo 25. Nor yet that he should offer himself often, Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, as the high priest entered into the holy place every year with blood of others. como entra el pontífice en el santuario cada año por sangre ajena. You see the weaknesses of the law ¿Ven la debilidad de la ley and the strength of the covenant of grace that we're under? y la fortaleza del pacto de gracia? The high priest every year, El sumo sacerdote cada año, after year, cada año tras año, went into the holy place, entraba al lugar santísimo offered blood, y ofrecía sangre. but Christ Pero Cristo entered in once. entró solo una vez, Because in his blood, porque en su sangre there's power hay poder to give you para darle a usted y para darme a mí access acceso completo into the holiest place. al lugar santísimo. Verse 28. Versículo 28. So Christ was once offered to bear the sins of many. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. What does that phrase mean? ¿Qué quiere decir esa frase? He bore the sins of many. Quiere decir que rió los pecados del hombre. That means every sin that I ever committed Quiere decir que cada pecado que yo haya cometido was placed upon Christ. fue puesto en Cristo. He knew the shame of it, Él sabía la vergüenza de the ello, guilt of it. la culpabilidad de ello, He knew the impurity of it. la impureza de ello. Because I couldn't hang on that cross for myself. Porque yo no podía colgarme en esa cruz por mí mismo. Because you couldn't hang on that cross for yourself. Porque usted no podía colgarse en la cruz por sí mismo. Every sin that you committed Cada pecado que usted cometió before you found salvation, antes que encontrara la salvación, Christ took it to the cross Jesucristo la tomó a la cruz on himself. sobre él mismo. Every time Cada vez I failed him, que yo le fallo a él, since I found salvation, desde que encontré salvación, and every time you failed y him, cada vez que tú le fallas, those sins esos pecados were placed upon the holiest Lamb of God, fueron puestos en el Cordero más Santo de Dios, guilty of none of them, que no era culpable de ninguno de had nosotros, committed none of them, no había hecho ninguna culpabilidad, that he can stand before the presence of God for you, y él se puede poner delante de la presencia de Dios por and ti, stand before the presence of God for me, por mí también, and give me y darme acceso acceso full, completo. access. Is that right? Amen. And unto them that look for him. Aleluya. Verse 28. Versículo 28, y la segunda vez sin pecado. Unto him that look for him, unto them that look for him shall he appear the second time, without sin unto salvation. Y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Salud. When Israel brought the goat before the priest, Cuando los israelitas traían el becerro delante del sacerdote, their sins were placed on the goat. sus pecados eran puestos en ese cordero. Our sins were placed on Jesus. Nuestros pecados fueron puestos en Jesucristo. He took the weight and guilt of them upon himself Él tomó el peso y la culpabilidad en él and crucified them on the cross. y los crucificó en la cruz. Then what did he do with them? Y después, ¿qué hizo con ellos? He took them to the grave. Y después los llevó a la tumba And he left them there when he arose. y los dejó ahí cuando él resucitó. That I could say, Que yo puedo decir, oh death, toda muerte, where is thy strength? ¿dónde está la fuerza? Oh grave, Toda tumba, where is thy victory? ¿dónde está nuestra victoria? All those sins of mine that were placed on Christ. Todos nuestros pecados fueron puestos en Cristo. All those sins of yours that were placed
Así que usted, that que para que yo I might have podamos access. tener acceso completo. Amén. Mark chapter 15. Marcos capítulo 15. I'm trying to close this down. Estoy tratando de cerrar eso. Verses 37 and 38. Versículo 37 y 38. Marcos 15, 37 y 38. We find one of the most gruesome pictures in all history in Mark the 15th chapter. Aquí encontramos una de las brutalidades más extensas que se haya podido ver. Find the King of Kings, Encontramos al Rey de Reyes, Lord of Lords, Señor de Señores, Son of God, el Hijo de Dios, holy, Santo, pure, puro, innocent, inocente, hanging on a cross, colgado en una cruz, having been tormented more than any man ha sido atormentado más que ningún otro hombre of sins he wasn't guilty of. de algo que no fue culpable. The gospel, Pero el Evangelio his blood, es la sangre has to be. que tiene que ser. Verse 37. Versículo 37. And Jesus cried with a loud voice and gave up the ghost. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. And the veil, Entonces el velo of the temple. del templo. You remember what separated the holiest place? ¿Se acuerdan cuando dije lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Era el velo. The veil of the temple El velo del templo was rent fue rajado in twain en medio. from top to bottom. Dice entonces el velo del templo se rasgó en dos de alto hacia abajo. All of a sudden, De repente, the room, el cuarto, that no man que ningún hombre, but one más que uno solo, had ever seen. había podido ver Over the years, of course, there were conforme a different, los años que pasaban, but one at a time. que solamente una vez por año podía hacerlo. All of a sudden, De repente, that room was exposed forever. ese cuarto fue expuesto para todos. Aleluya. God said, you don't have to go Dios dice, no tienes que irte through an earthly high priest anymore. para irte delante de ningún sacerdote más. See, you need to understand something. Hay que entender algo. The Israelites knew Los israelitas sabían they were entering into a holy place. que entraban en un lugar santo. As they entered the courtyard, Conforme entraban los atrios del tabernáculo, they knew it was holy sabían que era santo and they knew it was sacred. y sabían que era sagrado. However, just beyond their reach, Pero más allá de su alcance, just to a place where they couldn't get, al lugar donde no podían entrar, was a place that was holy. era el lugar más santo. The first room of the tabernacle. Primer lugar del tabernáculo santo. They couldn't get there. No podían llegar, Just beyond their reach. no estaba al alcance And they knew it. y lo sabían. And how many Israelites do you think ¿Cuántos israelitas usted cree stood in the courtyard of that tabernacle que se paraban en esos and atrios said, oh, how I wish y decían, cómo deseo I could just enter there. yo poder entrar ahí? Oh, how I wish ¿Cómo deseo I could experience the presence of God that's just behind that. experimentar la presencia de Dios que está ahí en ese cuarto? But just beyond that place Pero más allá de ese lugar was a place of holiness estaba todavía el lugar santísimo that only the high priest was privileged to que experience. solamente el sumo sacerdote tenía el privilegio. How many Levites ¿Cuántos levitas do you think as they entered into the first room que podían entrar al primer cuarto and as they tended to the candlestick y conforme atendían el candelero and as they tended to the golden altar y el altar de oro, looked at that great veil miraban ese grande velo and said, oh, how I wish y decían, cómo deseo I could just get there. poder entrar ahí. How many over the ages? ¿Cuántos a través de los años? By Jesus, Pero por Jesús access was made into the holiest places that God had. el acceso fue accesible He al lugar opened, he santísimo. opened up the holiest place, Él abrió el lugar más santo and his completeness en su totalidad was made available y fue hecha disponible to his people. a su gente. And as a result of that, Y como resultado de ello, you and I can enter in boldly. ahora usted y yo podemos entrar, You and I can enter in boldly, podemos entrar descubiertamente with courage, con valor because of the blood of Christ. por la sangre de Jesús. The writer of Hebrews tells us, El libro de Hebreo nos dice,
10:22. En el 10:22. Hebrews 10:22. En el 10:22 dice, I'm going to ask you to stand. pongámonos de pie. It says, let us draw near Dice, mantengámonos firmes. with a true heart. La profesión, lleguémonos con un corazón verdadero, In full assurance of faith, en plena certidumbre de fe, having our hearts sprinkled from an evil conscience, purificando los corazones de mala conciencia and our bodies washed with pure water. y lavando los cuerpos con agua limpia. Through Christ, A través de Cristo we can enter in podemos entrar and enter in boldly. y entrar descubiertamente The high priest, en plena certidumbre. El sumo sacerdote, no doubt, feared for his life as he entered the Holy of Holies, estoy seguro que tenía miedo cuando entraba al lugar santísimo, and for good reason, y por buenas razones, because God warned porque Dios le había advertido of immediate judgment de un juicio inmediato upon the high priest sobre el sumo sacerdote if he entered into the Holy of Holies unworthily. si él entraba al lugar santísimo sin haber sido digno, If he didn't have the priestly garments on just like they were supposed to. si no tenía limpias sus vestiduras como debería de ser, If he hadn't sanctified himself just as he was supposed to have. si no se había santificado como debería de hacer, If he hadn't offered the sacrifice just like God instructed him to. si no podía presentar el sacrificio tal y como Dios lo había indicado, The instant al instante he crossed that curtain, que él cruzaba esa cortina, God would strike him dead. Dios lo mataba. No doubt. No había duda Aaron, the first high priest, que Aarón, el primer sumo sacerdote, the first time he entered into that place, que la primera vez que entró a ese lugar, entered with fear. entró con temor, God, what if we didn't do it right? por si no lo hacía bien delante de Dios. What if we didn't understand your instruction? ¿Qué tal si no entendíamos tus instrucciones? He knew what would happen to Él sabía lo que iba a pasar, you and I. pero usted y yo Can enter in boldly. podemos entrar santos. We draw near Cuando nos acercamos with a true heart con un corazón dispuesto by the blood of Christ. por la sangre de Cristo. Perhaps in your life for God, Tal vez en tu vida te has olvidado you've seen things. y has visto cosas. You've seen God's holiness. Has visto la santidad de Dios. You've seen people Has visto gente that you thought had a closer walk with God than you did. que pensabas que estaban más cerca de Dios que tú. You said, God, if I could just get there. Y decías, Señor, si yo tan solo pudiera hacer así. God didn't give anyone Dios le dio a alguien any better access than